Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver cómo tratar de seleccionar los individuos en un algoritmo de enfriamiento simulado. Los resultados de este vídeo son dos. En primer lugar, ser capaces de describir el proceso de selección de un individuo dentro de la técnica metaheurística de enfriamiento simulado, y el segundo resultado de aprendizaje es el que nos va a permitir ser capaz de comparar y contrastar distintas alternativas para analizar y para ir modificando la temperatura dentro de este tipo de técnica metaheurística. Básicamente, la técnica de enfriamiento simulado es un proceso de mejora iterativa y de optimización en el que buscamos encontrar buenas soluciones inspiradas en los procesos de la metalurgia. En concreto, pues si nosotros disponemos de una pieza de metal, por ejemplo un trozo de acero, lo que queremos es calentarlo y luego poco a poco ir disminuyendo la temperatura de forma que sus estructuras internas sean cada vez más compactas, más sólidas, más robustas. Es decir, vamos buscando ese tipo de acero con las mejores características finales. Pues básicamente esa es la idea del enfriamiento simulado. Poco a poco trabajar con un individuo que se va a ir modificando de forma que finalmente conseguimos encontrar esas mejores características que nos llevan a la mejor solución posible. Tal y como aparece en la diapositiva, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es generar un conjunto de sucesores y a partir de ese conjunto de sucesores seleccionar cuál es el mejor individuo. Una vez seleccionado ese mejor individuo, de nuevo generaremos los sucesores y continuaremos en ese proceso de mejora hasta que se cumple la condición de parada. Realmente, a la hora de seleccionar cuál es el mejor individuo de todos los sucesores, en lugar de seleccionar el mejor de una forma elitista, lo que se hace es seleccionarlo en base a una probabilidad. Y esta probabilidad funciona de la siguiente forma. Si yo genero un nuevo individuo, lo que se conoce como un vecino o como un sucesor, y sí que me ha mejorado el fitness del individuo que ya tengo, pues directamente lo voy a seleccionar con una probabilidad 1. Es decir, si mejora, se va a seleccionar sí o sí. Si por el contrario el nuevo individuo, el vecino, no mejora, lo que se hace es seleccionarlo o no con una cierta probabilidad que ahora es menor que 1. La pregunta evidentemente es, ¿y cómo soy yo capaz de definir esa probabilidad para decidir si selecciono o no el individuo? Esta probabilidad se va a calcular en base a dos factores. En primer lugar, el fitness, es decir, la métrica, la calidad de la solución. Pues este fitness se puede calcular en el caso de un problema de maximización como una diferencia, un delta. ¿Cuál es la métrica o el fitness del vecino o del sucesor menos el fitness del individuo que tengo ahora mismo? Lógicamente, si estamos en un proceso de maximización, ese delta será positivo si el fitness del vecino ha mejorado el anterior. Pues bien, gracias a esa diferencia, nosotros lo que vamos a hacer es calcular o definir la probabilidad de seleccionar o no ese individuo. Y eso se hace en base a esta expresión. Es el valor mínimo entre 1 y E, siendo la constante de Euler, elevado a ese delta, esa diferencia, partido T, donde T es la temperatura. Evidentemente, si el problema que queremos es un problema de minimización en lugar de maximización, multiplicaremos por menos 1 el delta, ya que vamos buscando aquellas soluciones que minimicen la función objetivo. Pues bien, trabajando con esos dos parámetros, el delta, que me marca el fitness, y la temperatura, podemos observar esta gráfica que aparece aquí. Podemos ver que aquí tenemos deltas negativos, es decir, realmente el nuevo individuo está empeorando la solución que ya tengo, desde menos 3 hasta 0, y luego deltas positivos, es decir, aquella nueva solución o vecino que me está mejorando la calidad del individuo que ya tenía. Podemos observar como en este lado de aquí, es decir, con deltas positivos, la probabilidad siempre es 1, es decir, siempre se va a seleccionar ese individuo. Por el contrario, en estos valores de delta negativos, podemos ver que a deltas peores, es decir, más bajos, menos 3, menos 2,8, menos 2,6, etc., podemos ver que cuanto peor es el delta, es decir, peor es la calidad del nuevo individuo, menor es la probabilidad que yo tengo de ser elegido. A medida que el delta se va haciendo cada vez más cercano a 0, es decir, empeora mucho menos, la probabilidad va aumentando. Pero claro, también tenemos en cuenta las temperaturas.
Con una temperatura más alta, 80, podemos ver que aunque tengamos un delta bastante malo, la probabilidad de aceptarse es bastante alta. Si por el contrario la temperatura es de 2, en lugar de 80, podemos ver que la probabilidad de ser aceptado es todavía más baja. Si la temperatura es 1, todavía más bajo, 0,2, 0,1, etc. Por lo tanto, esta gráfica nos muestra cómo si mejoramos siempre vamos a aceptar y si empeoramos dependerá del delta y de la temperatura. Evidentemente el delta depende de la solución y del nuevo individuo que yo tenga en cada momento, entonces eso a priori no lo vamos a poder controlar, puesto que depende del algoritmo y de las soluciones que se vayan eligiendo. Sin embargo, esta T, esta temperatura, sí que es algo que nosotros podemos parametrizar en nuestro algoritmo. Como comentaba al principio, en un proceso de calentamiento de un metal, pues con el tiempo la temperatura va decrementándose. Pues eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver a continuación. Cómo podemos ser capaces de determinar ese criterio para poco a poco ir decrementando la temperatura. Pues si nosotros partimos de una temperatura inicial, que es un parámetro del algoritmo, podemos trabajar con lo que se conoce como un descenso lineal, un descenso constante. Básicamente lo que vamos a hacer es tener una pendiente, que en función de los parámetros puede ser más marcada o menos marcada, y la temperatura va decreciendo de forma constante. Ya digo, en base a una temperatura inicial. Por otro lado, lo que podemos tener es no una temperatura que va decreciendo de forma constante, sino que podemos tener una curva logarítmica, es lo que se conoce como el descenso de tipo Boltzmann. En este caso, pues tenemos un logaritmo en base a la temperatura de nuevo inicial y hay un conjunto de parámetros que hacen que la curva sea más o menos marcada, es decir, que la temperatura vaya cayendo de forma más fuerte o menos fuerte. Por otro lado, tenemos otro tipo de descensos, que ya no trabajan con la temperatura inicial, sino que trabajan con la temperatura justo que yo tengo en ese momento. Es decir, la temperatura de la iteración I más 1 depende de la temperatura de la iteración I. De nuevo, puede ser un parámetro, en este caso, que modelamos de esta forma y hacemos que la curva pues, sea más marcada o menos. También podemos tener otro tipo de descenso de tipo Cauchy, donde en este caso sí que tenemos una constante, pero de nuevo en lugar de trabajar con la temperatura inicial, trabajamos con la temperatura justo de la iteración actual. Y realmente, pues de nuevo, en función de los parámetros, lo que hacemos es que la curva sea más o menos marcada y que por lo tanto la temperatura caiga más rápidamente o menos rápidamente. Bien, pues como conclusiones indicar que evidentemente en una técnica metaheurística como la de enfriamiento simulado, la probabilidad de selección es muy importante porque es la que me va a permitir pues abrir más el abanico de posibilidades o menos. Esta probabilidad de selección depende, como acabamos de ver, del fitness, que depende de la solución que se ha elegido en cada momento, y también de la temperatura. La forma en la que nosotros vamos a diseñar ese descenso de la temperatura es un criterio que tenemos que seleccionar en base a nuestras características o en base a nuestras preferencias o necesidades del algoritmo. ¿Cómo desciende la temperatura? Ya digo, me va a marcar la tolerancia a seleccionar un individuo o no. Si la temperatura inicialmente es muy alta, como hemos visto en las gráficas, aunque el individuo empeore, realmente tendré una probabilidad alta de permitir que ese individuo sea seleccionado. Si la temperatura es muy baja, realmente lo que estamos haciendo es que nuestra tolerancia en el algoritmo será mucho menor y un individuo que empeore la calidad de la solución no será elegido. Además, una de las características también adicionales es que este tipo de técnicas me ofrece muchas posibilidades, muchas variantes. Hemos visto que podemos disminuir la temperatura de forma lineal, de forma logarítmica, en base a la temperatura inicial, en base a la temperatura justo anterior, pero lo que podemos hacer también es trabajar de forma escalonada, es decir, podemos establecer un escalón donde la temperatura no se ve modificada en ese escalón, tras ese escalón se modifica, luego durante todo ese escalón no se ve modificada, tras ese escalón se modifica y así sucesivamente. Y en nuestro algoritmo podemos modificar la duración o la anchura del escalón de forma dinámica, más pequeña, más grande, en función de nuestras necesidades.